Tarde y les pido que estemos atentos a la palabra, que Dios me los bendiga, Dios os guarde siempre y que siempre estemos dispuestos a escuchar y no solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores, como dice Santiago. Que Dios bendiga. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. ¿Cómo estamos en esta tarde? Bendecidos. Amén. Bendecidos. Y con esa gran bendición que el Señor nos ha dado, no solamente en este día, sino en todos los días pasados y aún en los futuros. Vamos a continuar con lo que sigue el servicio, que es la palabra del Señor. Y para ello les pido que vayan preparando sus Biblias al pasaje de Romanos, la carta a los Romanos, y nos encontramos en el pasaje del capítulo 7, los versículos del 14 al 25, que vamos a continuar viendo en esta tarde, esperando los podamos terminar este pasaje. Y antes de comenzar voy a pedirle a nuestro hermano Luis, que nos acompaña desde Palmdale, que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Hermano Luis, no lo escuchamos, ¿verdad? Pero a lo mejor hay alguna dificultad en la transmisión. Pero vamos a orar antes de comenzar a estudiar este pasaje. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor. Te pedimos en estos momentos que quites todo obstáculo de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que tu palabra fluya libremente y podamos comprender exactamente lo que tú nos dices en este pasaje y asimismo poderlo poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que tu palabra es la verdad y si nos apegamos a tu palabra, siempre vamos a recibir bendición. Te rogamos, Señor, que seas luz a nuestro camino, Señor, para guiarnos a través de este pasaje. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y, perdón, antes de que ocupen su lugar, vamos a leer el pasaje. Romanos 7:14. En adelante dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
pueden ocupar así su lugar. Y como dijimos al principio de este pasaje, que este pasaje pues ha sido tema de debate en cuestión de que algunas personas piensan que la persona de quien se está hablando aquí unos dicen que es un creyente, otros dicen que no puede ser que sea un creyente, pero pues a lo que hemos estado viendo este pasaje, nos hemos dado cuenta de que en verdad es un verdadero creyente, inclusive es un verdadero maduro en la fe de quién se está hablando aquí. También cuando vemos y determinamos eso, pues también otra de las respuestas a las preguntas que pudiéramos tener aquí es de quién se está hablando, si es Pablo el que está hablando de sí mismo o está hablando de otra persona. Bueno, pues también hemos identificado, ¿verdad?, que es Pablo, está hablando de sí mismo. Y otra de las respuestas a las preguntas que suelen surgir de este pasaje es que si esta es la condición de Pablo antes de haber sido redimido o después. Y pues también la respuesta que hemos encontrado es de que es Pablo después de haber sido redimido. ¿Sí? Así que esas son las preguntas que este pasaje responde. Y pues hoy vamos a continuar hasta el final porque no lo hemos terminado. Y también mencionamos que aquí el apóstol Pablo nos menciona una serie de lamentos acerca de su penosa situación espiritual con todas sus dificultades. Y hablamos que aquí hay 3 lamentos. En los versículos 14 al 17 se encuentra el primero, 18 al 20 el segundo y 21 al 23 el tercero. Y que los 3 siguen el mismo patrón, donde Pablo describe primero la condición espiritual de la cual él se lamenta, luego da una prueba de su realidad y por último revela la fuente de ese problema. Y las 3 lamentaciones pues siguen ese mismo patrón. Y al final, en los versículos 24 y 25, el apóstol incluye una bella exultación de gratitud a Dios por su Hijo Jesucristo, porque gracias a su sacrificio de amor y gracias los creyentes en Él ya no están bajo condenación a pesar del poder que todavía reside en ellos. Amén. Así que un breve resumen de los 2 lamentos que hemos visto para terminar el tercero y el último. El primer lamento lo encontramos de los versículos 14 al 17, que dicen: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ese es el primer lamento de Pablo aquí, y la condición de la cual la condición espiritual de la cual él se estaba quejando aquí, la encontramos en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? Y aquí el apóstol comienza afirmando nuevamente que la ley no es el problema, porque la ley, como nos dice ahí, dice la ley es espiritual. La salvación por gracia a través de la fe no reemplaza ni devalúa la ley, porque la ley nunca ha sido un medio de salvación. La salvación no nos fue dada para salvación, ¿sí? Como vimos anteriormente,
en muchos pasajes que la salvación siempre ha sido la provisión y el poder de la gracia de Dios obrando a través del canal de la fe del hombre, nunca por la ley y nunca por las obras de la ley. Amén. Y dice Pablo, mas yo, continúa diciendo Pablo, todavía soy carnal. ¿Sí? Ahora, cuando Pablo dice que todavía es carnal, no se está refiriendo al hombre interior, sino al hombre exterior, a la carne. Ahí todavía todos somos carnales, ¿sí? Porque nuestro cuerpo todavía tiene la inclinación al pecado, pero nuestro hombre interior ya no, porque ha sido transformado, ¿sí?, en una nueva criatura, ¿sí? Así que aquí vemos que en las 3 lamentaciones Pablo siempre está contrastando el hombre interior con el hombre exterior o la carne. Y en los pronombres que Pablo utiliza nos dice claramente cuando habla del hombre interior y el de la carne. Así que tenemos que poner atención, ¿sí? Así que la idea es de que aunque los creyentes ya no estamos en la carne todavía está en nosotros, ¿sí? Así que eso es esa es la condición de la cual se queja el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Y luego nos da la prueba de esa condición. El versículo 15, y esto es ¿por qué es la prueba? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿sí? Así que ahí está diciendo, lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Esta es la prueba de que todavía vivo, o tengo la carne vive en mí, más bien todavía, ¿verdad? Así que esa es la prueba. Después el apóstol nos da la fuente, ¿de dónde viene eso? Y dice, y si lo que no quiero, esto hago, dice, apruebo que la ley es buena. Sí, porque por medio de la ley nos damos cuenta de lo que es malo. Para eso fue dada la ley. Si la ley no existiera, no sabríamos qué es bueno y qué es malo. Pero por medio de la ley nos damos cuenta de nuestro pecado. Por eso dice que, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, porque por ella me doy cuenta de mi pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, ¿sí? Ya no soy yo el que hago. Aquí el yo, al que está hablando aquí, no se está refiriendo al hombre interior. Ese yo no es el hombre interior, sino es el yo de la carne, ¿sí? Sino el pecado que mora, ¿dónde? En mí. No en el hombre interior, sino en el exterior, ¿sí? Es un juego de palabras que utiliza el apóstol Pablo ahí. Nos tenemos que poner atención a quién se está refiriendo, al hombre interior o al hombre exterior. ¿Por qué? Porque lo que quiero o lo que no quiero, esto es lo que hago, dice él. Y esto no es culpa de la ley, sino ¿de quién es culpa? Del hombre, del pecado que todavía reside en nuestra carne. Así que, pero dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Ese es el causante. Una vez que la carne sea redimida, entonces sí ya no vamos a pecar, ¿sí? Porque una vez que nuestros cuerpos sean transformados, tanto nuestro ser interior como la carne ya no van a pecar. Amén. Así que ese es el primer lamento. El segundo lo encontramos del 18 al 20. Y dice, y yo sé que en mí, ahora los 3 son repeticiones, lo mismo, ¿ok? Bastante de lo mismo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y el segundo lamento, pues sigue el mismo patrón del primero, donde nos da la condición, la prueba y la fuente. La condición en la primera parte del versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, y aquí el apóstol Pablo define, ¿sí? Y yo sé que en mí, ¿a qué mí se está refiriendo? ¿A qué parte de su ser? A su carne. Dice, no mora el bien. Así que esa es la condición. ¿Y cuál es la prueba? Pues la prueba la da ahí en el versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? La prueba que Pablo presenta para demostrar que el pecado seguía morando en él se basa en la realidad de su situación. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y no era la conciencia de Pablo lo que le estaba perturbando a causa de algún pecado que él hubiera cometido o del que él creyera que no había sido perdonado, o de una vacilación pecaminosa en seguir al Señor. Era su hombre interno, creado de nuevo a semejanza de Cristo y habitado por su Espíritu, el que ahora podía ver algo de la santidad, la bondad y la gloria verdaderas de la ley de Dios, y se sentía afligido con la más mínima infracción o insuficiencia en su cumplimiento personal de esa ley perfecta. ¿Sí? O sea, él se sentía mal por no hacer a perfección o por no cumplir a perfección la ley de Dios. ¿Sí? No es que no pudiera hacer algo bueno, sino su aflicción era no poder cumplir la ley a la perfección. ¿Sí? Totalmente contrario a lo que él antes pensaba. ¿Se acuerdan lo que dijo en Filipenses 3:6 cuando él estaba hablando de que él era fariseo de fariseos? Y dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Él antes, aquí se está hablando antes de la conversión, de cómo él se veía antes, cuando él no entendía que no podía cumplir la ley de Dios a la perfección. Antes él creía que sí podía. Y por eso es que él dijo, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero ahora se ve todo lo contrario. Bueno, no todo lo contrario, sino que fallaba en cumplir la ley de Dios a la perfección. Ahora, ese espíritu de humilde contrición es precisamente la marca de todo discípulo espiritual de Cristo que clama, Señor, no puedo ser todo lo que tú quieres que yo sea, porque soy incapaz de cumplir del todo tu ley perfecta, santa y gloriosa. Y en medio de esa gran frustración y tristeza, el creyente va a confesar juntamente con Pablo, no hago lo que quiero. ¿Sí? Porque tal vez haga las cosas, pero no a la perfección. ¿Amén? Y de eso se quejaba, o ese era el lamento de Pablo. En los versículos 16 y 17 el apóstol nos presenta la fuente, de dónde viene esto. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Así que aquí el apóstol trata con la razón o la fuente de su incapacidad para cumplir la ley a perfección. Y empieza con una sólida defensa del estándar divino, sin importar cuál sea la razón por la cual lo que no quiero, esto hago, dice él, esto no es culpa de la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo estoy de acuerdo con la ley en todos sus detalles. Mi ser interior, el nuevo hombre que ha sido redimido, la nueva criatura, donde ha sido implantada la semilla eterna e incorruptible de Dios, lo confiesa de todo corazón y por esta razón, dice Pablo, yo apruebo que la ley es buena. En mi ser redimido, yo anhelo con toda sinceridad honrar la ley y cumplirla a perfección. Pero hay algo que me impide hacerlo, ¿sí? Y todo cristiano verdadero tiene en su corazón una percepción consciente de la excelencia de la ley de Dios, ¿sí? Y todo creyente verdadero se da cuenta de que cumplir la ley de Dios es imposible. Pero para alguien que es inmaduro en la fe, pues puede pensar que sí está cumpliendo la ley a la perfección. Pero entre más crecemos y maduramos, más cuenta nos damos de que no podemos cumplir la ley de Dios a la perfección. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la fuente de nuestro fracaso en vivir conforme a las normas de Dios y a nuestros propios deseos internos de perfección? Bueno, Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora ese pecado? En la carne. Mi ser interior quiere cumplir la ley de Dios a la perfección en todo su detalle. Pero hay algo que me impide. ¿Y qué es lo que me impide? Pues es el pecado que aún mora en mí. No en el ser interior, sino en el exterior, en la carne. Amén. Con esto Pablo no estaba tratando de escapar de su responsabilidad personal. No estaba mezclando el evangelio puro con el dualismo filosófico griego que posteriormente invadió a la iglesia primitiva y sigue siendo popular en algunos círculos o movimientos en la actualidad. Así que él no estaba confundido en eso o enseñando eso, sino simplemente está haciendo ese contraste, ¿sí?, entre el hombre interior y la carne. ¿Por qué decimos eso? Porque él mismo confesó, ¿sí? Él mismo confesó su complicidad con el pecado. En el versículo 14 dice, yo soy carnal vendido al pecado. Una persona que se cree espiritualmente pura no va a decir eso. No va a decir yo soy carnal vendido al pecado, pero una persona que está tratando de cumplir a perfección la ley de Dios y que continuamente falla, se va a dar cuenta de eso. ¿Sí? Soy carnal, vendido al pecado. Por más que trato, no puedo. Amén. Y para ello, pues les di un ejemplo de un artista, ¿verdad?, que quiere pintar un panorama y tiene la pintura, tiene el cuadro, tiene el lienzo, tiene todo, ¿verdad? Y tiene el panorama enfrente y quiere pintarlo a la perfección, pero
no tiene la capacidad para hacerlo y solamente se frustra una y otra vez que quiere poner ese panorama que tiene enfrente en el lienzo y por más que trata no puede, ¿sí? Y al último dice, quizás avienta todo y dice, no puedo, soy un miserable que no puedo hacer esto, ¿verdad? De esa misma manera, amén. El problema no es el paisaje o la escena, ni el lienzo, ni la pintura, ni los pinceles, sino el pintor, ¿sí? Por eso es que necesitamos pedirle al maestro pintor, que es Jesucristo, que Él tome nuestra mano, ¿sí? Y guiados por la mano de Dios vamos a poder imprimir ese bello paisaje en el lienzo, ¿sí? No por nuestra capacidad, sino por la guianza de Dios. Amén. Bueno, así que ahí nos da la condición. Yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. La prueba de eso, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y la fuente, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el tercer lamento, versículos 18 al 20, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, el tercero, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y este tercer lamento es muy semejante a los otros dos primeros, tanto en sustancia como en orden. La condición espiritual de la cual el apóstol se queja está en el versículo 21 que dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿En mí en dónde? En el hombre exterior, en la carne, ¿sí? La presencia continua del mal en la vida de un creyente es tan universal que Pablo no se refiere a ella como una cosa excepcional, sino como una realidad tan común que se le puede asignar el nombre de, como dice Pablo aquí, de principio o ley espiritual, ¿verdad? El pecado que todavía reside batalla en contra de todo el bien que el creyente desea hacer, en contra de todo buen pensamiento, toda buena intención, todo buen motivo, toda buena palabra, toda buena obra. Siempre está ahí para contradecir, para detener. El Señor le advirtió a Caín cuando se enojó porque aceptó el sacrificio de Abel y el suyo no fue aceptado, ¿sí? Allá en Génesis 4:7, y les voy a leer ese pasaje de la versión de Dios habla hoy que dice, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Sí? Así que el pecado sigue estando a la puerta, incluso en la vida de los creyentes, con el fin de llevar a las personas o al creyente a la desobediencia. El pecado siempre está ahí a la puerta. Amén. Y la prueba de esto, y que presenta el apóstol Pablo en los versículos 22 y la primera parte del versículo 23, dicen, porque según el hombre interior,
el hombre que ha sido redimido, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Sí? Esa otra ley que se rebela es el pecado que todavía reside en la carne. Amén. Así que la primera parte de la prueba que Pablo da de que el pecado ya no es su amo y que sin lugar a dudas ha sido redimido por Dios y creado de nuevo en semejanza de Cristo, consiste en que él se encuentra en capacidad de decir, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Un inconverso no puede decir eso. Solamente un verdadero creyente se puede verdaderamente deleitar, decir y deleitar en la ley de Dios. En otras palabras, el hombre interior, el que ha sido redimido, justificado, ¿verdad? Está del lado de la ley de Dios y ya no está en el lado del pecado, como es el caso cierto de las personas que no han sido redimidas. El Salmo 119 nos ofrece varios paralelos asombrosos aquí a Romanos 7. Una y otra vez de diversas maneras, el salmista alababa y exaltaba al Señor y su palabra. En el versículo 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. 47, me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado. Versículo 77, tu ley es mi delicia. 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Así que solamente la persona piadosa puede decir que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? Así que el hombre interior de Pablo, en lo más profundo de su persona redimida y en el fondo de su corazón, tiene hambre y sed de justicia de Dios. Y busca primero su reino y su justicia, como nos dice Mateo 6:33. Aunque en este nuevo hombre exterior, dice en 2 Corintios, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, le dijo Pablo a los Corintios, porque la carne se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva cada día. Amén. Así que Pablo oraba que los cristianos en Éfeso fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí en Efesios 3:16. Y la segunda parte de la prueba que Pablo presenta de que el pecado ya no es su amo y que él sin duda ha sido redimido por Dios y hecho conforme a la semejanza de Cristo, involucra un principio correspondiente pero opuesto. Dice ahí, otra ley que no opera en la persona interna, ¿sí?, sino en los miembros. Esta otra ley no opera en el hombre interior, sino en los miembros. La carne son los miembros, ¿sí? ¿Miembros de quién? Del cuerpo del creyente. Esto es, en su humanidad no redimida y todavía pecaminosa. Y ese principio opuesto se revela de manera continua, nos dice Pablo aquí, contra la ley de la mente. ¿Cuál es la ley de la mente? La mente aquí se refiere ¿a quién? Al hombre interior, ¿sí? No a la mente, ¿verdad? Sino al hombre interior.
Es ese hombre interior que fue redimido, del cual Pablo ha estado hablando aquí. Pablo no estaba estableciendo una dicotomía o un contraste entre la mente y el cuerpo, sino que está contrastando el hombre redimido o la nueva criatura, el hombre interior redimido, con la carne, los miembros de la carne. O sea, con ese remanente del viejo hombre que permanecerá con cada creyente hasta que recibamos un cuerpo ¿qué? Glorificado. Ahora, Pablo tampoco está diciendo que su mente sea siempre espiritual y que su cuerpo sea siempre pecaminoso. De hecho, él confiesa que trágicamente el principio carnal menoscababa la ley de su mente y le hace temporalmente, ¿sí? Le hace temporalmente, como nos hace temporalmente a cada creyente, cautivo, dice, a la ley del pecado que está en sus miembros o en nuestros miembros. Así que lo que Pablo explica es que, como nos dijo en el capítulo, y nos va a seguir diciendo en el capítulo siguiente, no se está refiriendo, o esto no podría aplicar a un incrédulo, ¿sí? Quien tanto en su mente como en su carne solamente tienen el deseo de pecar, porque están en enemistad contra Dios, ¿sí? Los incrédulos no quieren agradar a Dios y no le podrían agradar aún si quisieran hacerlo. Lo que estuvimos hablando esta mañana, ¿sí? Alguien que no ha sido redimido no puede venir a Dios aunque quiera venir a Dios. También el Salmo 119 nos presenta también un paralelo a Romanos 7, pero ahora del lado negativo también, con relación a la lucha constante del creyente con el pecado que tanto aborrece y del cual anhela verse librado. Como los creyentes de todas las épocas, el salmista en ocasiones se ve plagado por las fuerzas del mal y gente mala que son enemigos de Dios y aún de su propio interior. Nos dice el versículo 40, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Y se lamentaba, ¿verdad? Dice, abatida hasta el polvo está mi alma, versículo 25. Y el versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y en repetidas ocasiones él ruega a Dios que lo vivifique, como en el versículo 28, 88, 107, 149 y 154. Y con esa profunda humildad que caracteriza a todo creyente maduro, el escritor, o sea, Pablo, termina confesando, el salmista termina confesando, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Sí? Aún aquí él expresa y confiesa que aunque él quería obedecer a Dios, también se extravió como una oveja. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente? Versículo 23, segunda parte, dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Como Pablo mencionó en la primera parte de este versículo, la fuente de su pecado ya no es el hombre interior, ¿sí? El cual ya ha sido redimido y está siendo, ¿qué? Santificado.
Así como todos los creyentes, mientras nos encontremos en esta vida terrenal, ¿verdad? Vamos a tener esa lucha. Pero en algunas ocasiones se encontraba como un cautivo a la ley del pecado. O sea, el principio de que el mal todavía estaba presente en él. Pero ahora el pecado estaba únicamente, ¿dónde? Dice, en los miembros de su cuerpo, o sea, en su viejo hombre. También como nos dice en Romanos 8:10, muerto a causa del pecado. Y no es que la salvación de Pablo fuera imperfecta o deficiente en algún sentido, porque desde el momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el creyente es aceptado completamente por Dios y está listo para encontrarse con Él. ¿Sí? Ya no necesitamos que se nos agregue nada, sino al contrario, que se nos quite algo, que es este cuerpo pecaminoso. Amén. Por eso dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos ya según la carne. Les dijo Pablo a los Corintios. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que, en otras palabras, aunque un cristiano no pueda evitar vivir en la carne, puede y debe evitar andar según la carne en sus hábitos pecaminosos. Amén. Y por último tenemos el lamento final, los versículos 24 y 25, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y este lamento final de Pablo es aún más intenso que los tres que hemos visto. Él clama con angustia y frustración absolutas, diciendo, miserable de mí. ¿Sí? Y debido a que Pablo aquí se describe de esa manera, en términos tan negativos, muchos comentaristas creen que no pudo estar hablando como un cristiano, mucho menos como un apóstol. Si Pablo estaba hablando de él mismo, argumentan ellos, debió haber estado hablando acerca de su condición previa o antes de su conversión. Pero, como vimos anteriormente, entre más nos acercamos a la luz, si estamos enfrente de un espejo, y entre más nos acercamos al espejo, más vamos a ver ¿qué? Nuestras imperfecciones. ¿Sí? Así que entre más nos acercamos a Dios y a su luz, más vamos a ver nuestras imperfecciones. ¿Sí? En uno de sus lamentos penitenciales, David expresó también una gran angustia que él tenía en el alma a causa de no ser lo que él sabía que el Señor quería que fuese. En el Salmo 38, del 1 al 4, dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne. ¿Sí? Que es lo mismo que Pablo está diciendo, ¿no? Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Sí? Y este es el salmista, ¿verdad? David, el rey David.
Otro salmista también expresó con gran tristeza por su pecado en palabras que solamente una persona que conoce y ama a Dios podría decir en oración. En el Salmo 130, del 1 al 5, dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿Sí? La misma angustia, la misma batalla. Y Pablo aquí luego pasa a continuación a hacer una pregunta cuya respuesta el apóstol conoce muy bien, ¿sí? Pero él hace esta pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es que el apóstol no supiera, ¿sí? Porque él sabía exactamente quién es el único que nos puede librar de este cuerpo de muerte. Amén. Así que él deja en claro de nuevo que la causa de su frustración y tormento es el cuerpo de su muerte, ¿sí? O sea, su carne externa, en el que tenía y en el que tenemos que vivir temporalmente. Es únicamente el cuerpo de un creyente lo que sigue estando sujeto al pecado y a la muerte. Y él dice: ¿quién me librará? La palabra aquí, librará, en el original tiene la idea básica de rescatar de peligro y se empleaba para aludir a un soldado que iba hasta el lugar donde se encontraba un camarada herido, o sea, otro soldado, en el campo de batalla, para luego llevarlo como fuera hasta un lugar seguro. ¿Sí? Eso es, en el original, librar aquí se refiere a eso. Llevar a un soldado del lugar de batalla donde está en peligro a un lugar donde no lo esté. Pablo anhelaba que llegara el día en que él habría de ser rescatado o librado de ese último vestigio de su vida, de su vieja carne, y no redimida y pecaminosa. Se dice, ¿verdad?, que cerca de Tarso, donde nació Pablo, que nos menciona en Hechos 22:3, había una tribu antigua que sentenciaba a los homicidas, los condenaba a una ejecución muy horrenda. ¿Y qué es lo que hacían? La persona que habían matado la ataban a su cuerpo, o sea, los brazos bien atados, nariz con nariz, cuerpo con cuerpo, bien atados, ¿sí? Ese era el castigo de alguien que mataba a otro, de que le ataban el cuerpo muerto a la persona. Bueno, pues tal vez a esto es a lo que se está refiriendo aquí, o a lo que Pablo tiene en mente, ¿verdad? Porque en pocos días, sin duda alguna, la putrefacción de la persona a quien había asesinado le infectaba y le terminaba matando. ¿Sí? Ahora se imaginan la angustia de tener ese cuerpo atado a él y no podérselo quitar y que lo esté matando. Pues creo que de forma vívida nos expresa Pablo aquí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Sí? Y tal vez eso es lo que tenía en mente Pablo. En su mente esa tortura, cuando expresó ese anhelo ferviente de ser librado de ese cuerpo de muerte.
Pero luego, sin titubear, el apóstol testifica sobre la certeza de su rescate futuro y da gracias a su Señor incluso antes de ser libre. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, con gran gozo o aún con más grande gozo. Y más adelante en esta epístola también testifica de esa certidumbre al decir en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Por frustrante y dolorosa que pueda ser la lucha presente de un creyente con el pecado, esa situación problemática es ¿qué? Temporal y solamente es terrenal. Y no se va a comparar nada con la gloria eterna que nos espera en el cielo. Amén. Ahora, como creyentes, podemos saborear algo de la justicia y la gloria de Dios mientras estemos en esta tierra, y nuestro anhelo por el cielo debería ser aún más fuerte. Como dice Romanos 8:23, nosotros mismos, dice Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? En aquel día grandioso, aún nuestro cuerpo corruptible será redimido y va a ser hecho incorruptible. Nos dice Pablo en 1 Corintios 15, 52 y 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos asegura Pablo, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el 56 y 57 dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es lo que nos espera en el futuro, lo que le espera al creyente en el futuro. Sin embargo, el énfasis primordial de Pablo en el presente pasaje, en este pasaje, no se hace en la liberación futura del creyente con respecto a la presencia del pecado, sino en el conflicto con el pecado que atormenta a todo hijo de Dios que tiene suficiente sensibilidad espiritual para ser afligido por esta realidad. Y así pues él termina con una síntesis de los dos lados de esa lucha terrible. Dice, así que yo mismo con la mente, o sea, la mente aquí se refiere al ser interior, dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, en todo eso hay bastante repetición, ¿sí? De lo mismo y lo mismo. Y esto, pues, es importante que reconozcamos, ¿sí? ¿Dónde reside todavía el pecado en nosotros? ¿Y cuál es la lucha, la batalla que aún vamos a tener hasta que nuestro cuerpo sea redimido? Y que no confundamos, ¿sí? Porque si no entendemos esto que acabamos de ver aquí, realmente no vamos a comprender nuestra salvación y la lucha que aún tenemos al permanecer aquí en la tierra todavía, ¿sí? Aunque es temporal, pero todavía es una realidad. Amén. Una realidad con la que tenemos que batallar
hasta ese día glorioso que Señor Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Así que yo también lo veo de la manera de que entre mejor conozcamos al enemigo, más victoria vamos a tener sobre él. ¿Sí? Porque realmente estamos durmiendo con el enemigo. Así que tenemos que estar a sabiendas, ¿sí? Saber de que el pecado todavía reside en nosotros. No como algunos dicen, oh, no, desde que me convertí yo ya no peco más. No, porque la realidad es que todavía nuestra carne, nuestros miembros no han sido redimidos. Amén. Y entender esa lucha, esa batalla, pues es importante. Es importante para vencer. Y también nos contriñe, nos contriste, ¿verdad? Y nos mantiene humildes, ¿sí? El saber que todavía, aunque querramos cumplir la ley de Dios a la perfección, por más que tratamos, y no es que nunca podamos, ¿verdad? Pero siempre hay ese obstáculo ahí. ¿Amén? Bueno, pues ahí nos vamos a detener. Ahí terminamos con este pasaje. Así que como creyentes podemos decir que en nuestro interior hay un nuevo hombre. ¿Sí? Hay un nuevo hombre, un nuevo ser que ha sido transformado, que ha sido creado en una nueva criatura. Pero también debemos confesar que la parte pecaminosa de nuestro viejo ser, de nuestro viejo hombre, todavía no ha dejado de existir. ¿Amén? Así que no nos confundamos. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual nos explica claramente, Señor, la lucha que como creyentes, como tus hijos, aún vamos a tener mientras permanezcamos en esta vida, en esta tierra, Señor. Pero la esperanza gloriosa que tenemos es que un día nuestro cuerpo